No, nada, gracias por la invitación a Víctor. Es un horario un poquito pesado para todos, por el tema de la tarde y el almuerzo, pero he querido hacer un poco las diapositivas o el tema en sí, un poco más dinámico, un poco más práctico, en vez que sea muy teórico. Como lo ha dicho Víctor, yo estoy a cargo en el estudio Lechea todo lo que es el área inmobiliaria, todo lo que es el tema de saneamiento físico legal de predios. Un poco para ponernos en contexto, cuando yo comencé a ver todo lo que era temas inmobiliarios, temas de saneamiento, mis amigos de la promoción de Derecho me decían que yo estaba loco, que yo no tenía por qué ver esas cosas, porque esos temas eran sencillos y era así nada más. Bueno, yo le dije, algún día vas a caer. Y dicho y hecho, con el tiempo se pudo ver. Mucha gente piensa que el derecho inmobiliario solamente es una compraventa, un departamento, una casa, un terreno y se acabó. Por ahí, licencia de funcionamiento, tu INDECI y nada más. Pero como vamos a ver ahora, el tema de predios o derecho inmobiliario es mucho más amplio y tiene muchos problemas donde hay pocos abogados que vemos estos temas. Así como todos los abogados que yo conozco quieren irse al derecho corporativo, porque dicen que ahí está el dinero, les digo, vengan al derecho de saneamiento, porque acá también hay un gran problema y hay dónde explotarlo. Para empezar y ponernos un poco ya en el contexto de todo lo que es el derecho inmobiliario, tenemos que reducir lo que es el derecho inmobiliario a lo que es un predio, básicamente. Todo el mundo puede pensar que el predio, de forma general, existe en todo el Perú, pero ahí ya comenzamos con las diferencias y comenzamos con los detalles. ¿Por qué? Porque predio urbano es una cosa, predio rústico es otra, y va a depender del tipo de predio que tengas para hacer el saneamiento, la compraventa, la independización o lo que tú quieras hacer dentro de ese predio. Básicamente esta es la clasificación que tiene nuestra normativa. El Reglamento Nacional de Edificaciones, la 29090, que es la Ley General de Expresiones Urbanas y Edificaciones, habla de predio urbano, predio rústico. Si ustedes ya han podido ver un poco más del tema sobre predios rústicos, esta es la gran cantidad a nivel nacional ahorita. Predio urbano, estamos hablando de un 30, 40, por ahí un 45% a nivel nacional. Pero el predio rústico es la gran cantidad que hay acá. Y el predio rústico se divide en dos, el eriazo y el rural. Empecemos por el urbano. ¿Qué entiende por un predio urbano? La casa donde vivimos, el departamento, ahorita donde estamos, todo lo que tenga los servicios básicos y donde una persona lo pueda habitar. Pero el predio urbano va a ser determinado urbano siempre y cuando hay una resolución administrativa que lo determine así. Si no hay una resolución administrativa, no se puede considerar como predio urbano. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son unas pequeñas diferencias donde sí se puede considerar urbano pese a que no haya una resolución administrativa. En el caso del predio rústico, estamos hablando de una superficie de terreno no habilitada para el uso urbano. Y acá ya empieza la gran diferencia, porque el predio rústico puede ser eriazo o puede ser rural. El eriazo básicamente es que no tiene nada, es tierra. Cuando ustedes se van a la playa del sur, pueden ver toda la zona de tierra. Ese es un predio eriazo. El predio rural es básicamente para uso agrario. Chacras, actividad agropecuaria, granjas. ¿Y por qué se hace esta clasificación? Porque va a depender del tipo de predio, como les he dicho, para yo hacer el tipo de saneamiento adecuado. Yo no puedo ir a un saneamiento que le corresponde al predio urbano, hacerlo a un eriazo. Para empezar nada más, las competencias. Competencia del predio urbano es municipios. La competencia de un predio eriazo y rural puede ser el Estado, puede ser el Ministerio de Agricultura, puede ser el gobierno regional. Ya vamos a ver un poco más adelante en qué casos va a encajar exactamente la entidad.
Y este es lo básico que nosotros tenemos que tener en la cabeza para a partir de acá poder nosotros establecer qué tipo de saneamiento vamos a hacer al predio. Acá les he dejado lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es una unidad inmobiliaria independiente, puede ser lotes, terrenos, parcelas, viviendas, departamentos, locales, oficinas, tiendas, pero básicamente esto lo enmarca más a urbano. Esto prácticamente lo marca a urbano. De rústico no lo hablan mucho. Ahora, cuando uno quiere comprar un terreno o cuando uno quiere hacer un tipo de actividad económica dentro de un terreno, dentro de un local comercial, incluso acá por ejemplo, lo primero que uno debe hacer es un estudio de títulos. ¿Y qué es un estudio de títulos? Tenemos que revisar primero a quién le compro y si ese predio está bien. Mucha gente me dice, Alberto, pero ya, he visto la partida y la partida está impecable, no tengo ningún problema. Solamente está la compraventa de mi vendedor de hace 3 años, no hay nada más. Digo, perfecto. A nivel municipal, ¿cómo estamos? Está también registrado a nombre de mi vendedor. Perfecto. ¿Cuál es el área que tiene tu terreno inscrito? Supongamos 100 metros cuadrados está en la partida. Pero en la municipalidad hay declarado 120 metros cuadrados. ¿De dónde salieron los 20 metros cuadrados? Ya empezamos a ver ahí un problema. Supongamos que está todo bien. Yo le digo, ¿qué quieres hacer en ese terreno? ¿Quieres vivir? ¿Quieres hacer una industria, algo? A veces me pueden decir, sí, quiero poner mi planta de, no sé, almacenamiento, de producción, lo que sea. La zonificación es aplicable para el uso que tú le quieras dar. Y eso, tengo un caso que justo le he visto esta semana. Esto lo tienen, ¿no? Y que eso hemos estado en lucha con otro estudio de abogados. ¿Por qué? Tenemos un predio, más o menos así. Acá hay una avenida. Y acá tienes otra avenida. Este es el predio, vamos a llamarle P. En este predio se ha construido un edificio de 18 pisos. Para oficinas. Ya está completamente construido, incluso el octavo, noveno piso ya lo arrendaron a una empresa. Viene otra empresa y le dice a mi cliente, quiero comprarte el edificio. Te quiero pagar, supongamos, 50 millones. Mi cliente pues se le abrieron los ojos y dijeron, ya, te lo vendo. El otro estudio que asesora a la parte compradora hace el estudio de títulos. Y le dice, mira, en propiedad está perfecto, no hay problema. Pero hay un detalle. La zonificación. Estamos en 2 avenidas y este es en límite Magdalena con San Isidro. Su zonificación de este es RDM, residencial de densidad media. Más o menos aplicable solamente a viviendas. Y según lo que dice esta clasificación es que puedes tener 8 pisos nada más. Entonces emite un informe y le dice a mi cliente, oye, no te voy a comprar porque yo no puedo tener el uso de oficinas y está mal construido 18 pisos. Mi cliente volteó donde mí, casi me mata, porque me dice, he invertido 18 pisos, porque yo también lo asesoré cuando fue toda la compra hace 3 años. Me dice, y ahora me dicen que yo no lo puedo vender porque solamente son 8 pisos para vivienda y yo he construido 18 para oficinas. ¿Qué hacemos? Mi cliente pues me quería asesinar.
Y yo dije, la verdad que al comienzo dudé, dije, ¿habré hecho bien el título hace 3 años? ¿O me habré equivocado? Pero ¿cómo parte esto? Y ese es un poco lo que ustedes que tienen que ver. Que el saneamiento engloba muchas cosas, ¿saben? El saneamiento no es solamente cuando ya lo encontré mal. El saneamiento es un poco preventivo y como médico cuando ya tienes la enfermedad. Para construir esto, ¿qué es lo que necesitas? Lo primero que necesitas. Licencia. Ya, tu licencia. Pero antes, Un estudio de suelo con y ya, el anteproyecto. Ya. Antes del anteproyecto, ¿qué necesitas? Cuando tú compras, o sea, hace 3 años vino la empresa y me dijo, Alberto, ese terreno eran 2 casas. Voy a demolerla, quiero construir un edificio de 18 pisos porque la zona es bonita, al costado también hay edificios, la proyección comercial es buena, la inversión que voy a hacer es acá. ¿Compro o no compro? Yo en ese momento vi estos títulos y verifiqué que todo el tema de propiedad estaba bien. Pero no solamente tú ves el tema de propiedad, que lo podemos enmarcar dentro del aspecto legal. Partida, que el contrato de mi vendedor esté bien, que no tenga un vicio de nulidad, o si ese vicio ya prescribió, sabe Dios. Si tengo cargas, gravámenes, una hipoteca, un embargo, no sé. Tema físico, que obviamente lo que yo voy a comprar, supongamos que hay 1000 metros cuadrados, existan 1000 metros cuadrados, que no me vendan 980. Porque 20 metros cuadrados por un proyecto inmobiliario son 20 metros cuadrados. Si tú lo pones en San Isidro, más o menos $2000 por metro, saquen su cuenta. Este tema. Todo abogado que no ve inmobiliario llega hasta acá nada más. Te voy a manchar esta vaina. Todo abogado que ve inmobiliario llega acá. Mis amigos, por experiencia, mis amigos me dicen, Alberto, ya revisé la partida, está bien. Yo le digo, ¿ya has visto el aspecto físico? No, ¿para qué? Me dice, si está con la construcción, está ahí, punto. ¿Has visto el aspecto urbanístico? ¿Y qué es el aspecto urbanístico? Zonificación, parámetros, mi derecho de vía, si voy a estar afectado. Acá, bueno. El legal, ya eso creo que todos lo conocemos. ¿Quién tiene la posesión? Propiedad sobre el predio. Si lo voy a comprar a una sola persona, a una sucesión. Hay copropietarios. Ver el tracto sucesivo, que todo esté en cadena. Si es un edificio de multifamiliar, la junta de propietarios, que lo vamos a hacer más adelante porque hay otro tema. Relaciones comunitarias en el caso de mineras. Por ejemplo, ahorita tía María, ¿no? Tiene derecho de propiedad, tiene todo esto, tiene esto, pero no tiene esto. Y le pararon el proyecto. O sea, así de simple le dijeron, no vas y no vas. Todos mis amigos dicen, ya, todo esto está bien, Alberto. Tema físico, si hay superposición, afectación de vía, falta de registro en la base gráfica. ¿Qué quiere decir esto? La superposición la vamos a ver un poquito más adelante, porque tengo una diapositiva específica para eso. Afectación de vía es que, por ejemplo, si yo tengo este predio, vamos a ponerlo un poco otro, y me dicen que la Panamericana va a cortarlo, porque la Panamericana tiene un proyecto de ampliación y me va a comer todo esto. Obviamente me tiene que hacer una expropiación y todo el procedimiento, ¿no? Pero yo dentro del proyecto inmobiliario tengo que saber que voy a perder esto. O sea, ahí no voy a poner una casa, ¿no? Porque me lo van a quitar en algún momento. Entonces yo ya tengo que poner, los arquitectos, los ingenieros lo que determinan acá es jardines, alguna de esas cosas, o estacionamientos en algunos casos. Pero yo ya sé que esto lo voy a perder. No es que construyo y después vienen y me lo sacan. Uno tiene que saberlo ya.
Si no, van a volver a donde la abogada y le van a decir, oye, ¿no viste eso? Falta de registro en la base gráfica, básicamente es tu plano que tú tengas de tu predio, tiene que estar en la base gráfica de registros públicos. Si no está en la base gráfica de registros públicos, hay un problema. Porque si tú tienes todo un área de terreno, supongamos que sea todo esto. Mejor. Supongamos que tú, registros, verifica que en toda esta área de terreno, tu predio está acá, ¿no? Pero para registros, en toda esta área de terreno no hay nada. Viene tu vecino, quiere hacer algún tipo de acto, inscribir encima. Tú para registros no existes, no sabe que estás ahí. Entonces, cuando tú quieras ingresar, hacer algún tipo de acto sobre tu predio, vas a generar una superposición. Y ya empiezan los problemas ahí. Entonces, tienes que ver que tu predio esté dentro de la base gráfica. Esto pasa mucho en los predios rurales. En los urbanos es un poco difícil, porque ahí sí están todos bien catastrados. Rectificación de área si es que hay necesidad. Por ejemplo, si mi cliente, en el caso anterior, que le afectaba la vía, me dice, ¿sabes qué? Yo me quiero vincular en salud porque está afecto a vía y quiero pedir un crédito hipotecario. El banco no me lo va a dar o me va a hacer problema. Yo, ¿sabes qué? Rectifico y me voy para atrás. Dejo eso. Perfecto. Y viene el tema que les comentaba. Zonificación, limitaciones al uso, declaratoria de fábrica, habitación urbana, licencias y autorizaciones. La zonificación de esa época era RDM. Pero ¿qué pasó? Antes del anteproyecto en consulta, lo primero que tú sacas es un certificado de parámetros para ver qué tengo que hacer yo ahí. El certificado me salía RDM, pero tenía una ordenanza que me decía que yo podía ir a la RDA. Y esta ordenanza me decía 18 pisos. Sacamos el anteproyecto en consulta, positivo, para 18 pisos con giro de oficinas. Sacamos la licencia de construcción, 18 pisos, oficinas. Sacamos la conformidad de obra, 18 pisos, oficina. ¿Qué más hemos sacado? La licencia de funcionamiento de esa oficina, el octavo, noveno piso, para giro de oficina. Entonces, toda la cadena está bien. Todo ha sido 18 pisos, oficina. Si bien tienes de forma general dentro de tu plano de zonificación, que es una RDM, sí lo puedes aplicar en tanto tengas algún tipo de beneficio o algún tipo de ordenanza donde te sustentes el poder subir a 18 pisos de oficinas. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos sentamos a conversar con el otro estudio y el otro estudio me decía, no, Alberto, esto fue mal dado, fue una exageración por parte del municipio y no debió darte esto. Le dije, bueno, pero ya me lo dio. Y me lo dio hace 3 años. No, hace más, porque eso fue 2014, hace 5 años. Los plazos para impugnarlo ya están prescritos, ¿no? Entonces, yo adquirí mi derecho acá, porque ustedes saben que el certificado de parámetros no es un simple certificado, es un certificado que te otorga derechos. Tú, en base a esto, puedes hacer anteproyecto, tu licencia y construir. Entonces, nos peleamos porque le decía, oye, acá, hasta acá, cualquier acción está prescrita. Yo adquirí mi derecho para construir 18 sobre la base de oficinas. Me decía, no, es que puede venir en el futuro algún otro funcionario y quiera anular esto.
Decía, bueno, si te vas a poner en el supuesto de que cualquiera puede anular cualquier cosa, nadie lo va a saber. Pero a lo que quiero llegar es, si tú haces un estudio de títulos y te sustentas en documentos, no solo de propiedad, no solo de tema físico, sino también aspectos urbanísticos como este, tienes el derecho consolidado. No tienes por qué verte afectado. Ya la empresa están viendo si compran o no compran, pero mi cliente me dice, Alberto, estoy tranquilo porque sí me he dado cuenta de que toda la cadena o toda la zonificación y todo lo que yo he construido está bien, está acorde con la normativa. Entonces, el tema es que no solamente nos quedemos en el aspecto legal y en el aspecto físico. Porque, por ejemplo, si no hubiéramos visto esto y acá hubiera algún error, obviamente tendríamos una contingencia grande. Porque ningún municipio te va a dar licencia para todos los 18 pisos y para giro de oficinas. ¿Y qué tendría que aplicar ahí? Cambio de zonificación. Ya es un cambio de zonificación. No te lo quieren dar así nada más, ¿no? Por lo menos toda la gestión de Castañeda, bueno, la orden expresa de Castañeda era ningún cambio de zonificación se aprueba. Y solamente se aprobó uno. Pese a que ibas con la opinión del municipio, pese a que ibas con informes técnicos favorables, dentro ya de el Consejo Municipal no lo aprobaban. Entonces, ya el cambio de zonificación te implica mayor gasto, te implica que no dependa de uno, sino dependa ya de un municipio, de un funcionario. Y ya eso es relativo. Pues. Entonces, sí les pido que cuando ustedes hagan unos títulos, sea para una compra o sea para que quieran sanear el predio, vean estos tres aspectos. Porque estos tres aspectos, aunque parezca mentira, siempre van a saltar. Puede saltar el tema legal, con alguna nulidad por ahí, como el tema de Orellana, que ha estado todo acá. Puede saltar acá, o puede saltar acá, como en este caso. Y acá hay en riesgo 50 millones. Nada que Alberto lo pone y dice, ya yo asumo eso, no da 50 millones. Una pregunta. Normalmente en el Perú o en Lima, este tipo de informalidad de romper con estos parámetros, por ejemplo, en la zona de residencia, he notado mucho en algunos sitios que los límites de las, por ejemplo, de los retiros no los cumplen, todo lo construyen más adelante todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un caso comercial, ahí no hay retiro, ¿no? O sea, ahí sí se puede utilizar. Cuando hay ese tema de urbanístico, por ejemplo, en el caso del edificio, que por algo era una zona urbanística, en los demás, digamos, en el lote mismo, podría haber otros también del mismo caso. Sí. Podría ser el único de repente. Cuando conversé con el otro abogado, yo le decía, mira, tú quieres que aplique esto, entonces que derrumbo 10 pisos y derrumbo a mi vecino que también tiene 18 y al vecino de otra cuadra que también tiene 18 y que está funcionando. Entonces decía, no resulta lógico que yo quiera tumbar todo, porque sí tengo un derecho acá. En el tema de los retiros, sí he visto, cuando salió en televisión lo que era San Juan de Lurigancho y Los Olivos, si no me equivoco, Comas, donde mucha gente el retiro lo usaba, incluso hasta las veredas. La acercaban y le ponían como si fuera su estacionamiento, su jardín. Ya es un tema del municipio que tiene que entrar, como en muchos casos ha entrado, y sacar todo eso. Porque el retiro es un parámetro, y el parámetro es una restricción legal. Y el 926, si no me equivoco, del Código Civil te dice que te pueden limitar o restringir tu derecho por ley o por norma. El tema de la ordenanza que regula el certificado de parámetros es una ley, una norma que te va a restringir tu derecho. Al tema del uso, porque el retiro tu derecho de propiedad es hasta acá, pero ahí no puedes construir, tú lo vas a usar, no sé, para un jardín, para estacionamiento, lo que tú quieras, pero no lo puedes techar completamente. Porque ahí hay un aspecto urbanístico. Y ponte, el aspecto urbanístico, hasta la fecha, es muy poco tocado, ¿eh?
Y por eso ven ustedes a veces edificios construidos de una manera, al frente construidos de otra, y que tú entras a una calle y dices, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no hay una coherencia arquitectónica, entre comillas, ni de alturas, y así construyen. Y lo que se quiere ahora es generar que ya el derecho urbanístico se imponga un poco más y digan, ya, vamos a construir, pero vamos a construir dentro de un parámetro. Ahora, el tema del derecho urbanístico es que cada municipio tiene su competencia y cada municipio regula eso de acuerdo al alcalde que esté. Quien debiera regular todo eso o generar todo un marco normativo que lo respeten, debería ser la Municipalidad de Lima. Pero Lima ya tiene otras visiones. Y el aspecto urbanístico no lo tocan mucho. Si ustedes buscan un libro de derecho urbanístico, creo que van a encontrar 3 nada más. Uno de Gunter González, otro de, se me fue el nombre, que es profesor antiguo, y esto de Iván Ortiz, que es su introducción al derecho urbanístico chiquito de la Católica. Nada más. Y derecho urbanístico casi ni lo enseñan. Eso le enseña más en arquitectura. Bueno, acá no se puede ver mucho, pero ¿cuál es el objetivo de todo los títulos? Uno es consolidar el derecho de propiedad. Porque, ojo, que el derecho de propiedad no se enmarca solamente en el aspecto legal, se enmarca en el aspecto físico y se enmarca en el aspecto urbanístico. Si yo no tengo aspecto urbanístico, ponte la zonificación, no podría vender. Ya me está afectando mi derecho. Si tengo una superposición, una afectación de vía, me afecta mi derecho de propiedad. Y 2, que tenga seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que esto pueda ser sostenible en el tiempo. Sí, luego. ¿Qué es lo que yo siempre digo y me agarro de esta frase de este abogado chileno, Juan Feliu? Que es: el abogado no puede precaver que nadie nunca intentará disputar a su cliente el derecho que se propone adquirir. Cuando ustedes hacen estos títulos, yo no le puedo decir a mi cliente, ¿sabes qué? Nadie te va a demandar. Lo que yo le digo es, si te demandan, tú vas a tener suficientes argumentos para defenderte y para ganar. Porque yo no puedo asegurar que tú quieras demandarlo. No depende ya de mí. Lo que depende de mí es que existan argumentos sólidos para que ese hecho de propiedad se sostenga en el tiempo. Por eso acá lo que dicen: en los tribunales se presentan, tramitan y fallan muchas demandas temerarias e infundadas. Hay muchas demandas que solamente se presentan por fastidiar. Lo que se exige al letrado es prevenir que un tercero pueda justificar ser el verdadero dueño, y alegando vicios y defectos del título, ejerciendo derechos y acciones vigentes, pueda razonablemente obtener que se ordene cancelar las correspondientes inscripciones conservatorias. Eso es lo que se me exige, o se nos exige a todos nosotros. Ahora ya entremos un poquito más al tema de fondo. Principios registrales, aplicables específicamente al tema de predios. Básicamente los principios son las notas o son rasgos básicos que tiene o debe tener un determinado sistema registral. Es lo básico, lo que te genera algún tipo de derecho. Básicamente son estos los principios aplicables al tema inmobiliario. Empecemos, miren. Titulación auténtica. La inscripción se hace en virtud de un título que consta de instrumento público, salvo disposición contraria. Y acá tenemos que ver dos cosas. ¿Cuál es el título material y el título formal? Porque puede ser que se caiga el título formal, pero el título material se sostenga. ¿Y cuál es la diferencia? El título formal es el documento. El título material es la causa o razón jurídica. Por ejemplo, la compraventa en sí. Mi compraventa, ¿cuál es tu nombre? Milton. Milton. Con Milton fue válida. Me vendió su casa, yo le pagué los $20.000, está en su cuenta, todo acá. Pero en la escritura pública hubo un problema.
yo puse algún detalle o pusimos algún tipo de declaración que no se ajustaba a la verdad. Pero la compraventa ya se dio, él ya está con los $20.000, ya no lo he visto, yo vivo en la casa y estoy tranquilo. Pero tengo un problema en el título formal, en el documento nada más. La afectación o la nulidad que se pueda dar por este documento, habría que ver qué tipo es y si llega a afectar el título material o no. Eso es lo que tiene que ver siempre cuando hago estos títulos, para ver si solamente el documento tiene algún tipo de vicio o si la compraventa en sí está mal dada. El Reglamento General de Registros Públicos te dice que se entiende por títulos, para los efectos de la inscripción, los documentos que se fundamenta inmediata y directamente el derecho o acto inscribible. Ahora, hay documentos que no fundamentan de manera inmediata la inscripción, que se le dice documentos accesorios. ¿Qué documento accesorio podría, en una compraventa, yo adjuntar? Hago la compraventa con Nilton y tengo la escritura pública de compraventa de un terreno. O por ejemplo, supongamos, él tiene 1000 metros cuadrados y me vendió 500. La escritura pública está. El pago está. ¿Qué documento accesorio tendría yo que adjuntar? Que no es la compraventa en sí. Se rectificó la ley. Los planes. El plan. Porque yo le compro 500 metros, pero 500 metros de los 1000, ¿dónde? En la esquina, abajo, a la derecha, a la izquierda, al centro. Es un documento complementario. No me acredita la transferencia, porque la transferencia es la compraventa en sí, el acto jurídico. Me complementa o ayuda a que esa compraventa se refuerce. Tipo de documentos notariales, escrituras públicas, judiciales. Supongamos que firmamos la minuta y no me quiere firmar la escritura pública porque me dijo, mira, ¿sabes qué? Ya yo lo he pensado bien y el terreno cuesta más. Quiero más plata. Me voy a un otorgamiento de escritura pública. Proceso judicial. Me lo va a dar el juez. Documento administrativo. Dependiendo. Supongamos que quien me lo da es el Estado, por una adjudicación. Documento privado, junta de propietarios, reglamento interno. Puede ser inscrito por escritura pública o por documento privado con firmas legalizadas. Principio de rogación, legalidad. De aquí muchos se han agarrado para ver el tema de Orellana. Ustedes saben que Orellana pues, utilizaba estos principios, utilizaba las normas que teníamos para hacer toda su... traficar los terrenos en sí. Y los utilizaba bien, ¿no? O sea, fuera de que era un hecho designable y todo, te pones a pensar en una persona que conocía el derecho demasiado. Lo conocía muy bien, que sabía dónde estaban las falencias. Y de ahí se agarraba, porque hay muchos, o sea, los casos que se conocen han sido revertidos, pero hay muchos casos que no se conocen y que no han podido ser revertidos, porque se han agarrado de normas y donde han estado normas al límite y donde no había cómo probar que sí, pues la gente de Orellana había fraguado, había hecho falsificaciones o suplantaciones. Por ejemplo, el principio de rogación y de legalidad te dice que los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto. Acá hay un tema que yo cuestiono: capacidad de los otorgantes. El registrador no lo puede calificar. Al registrador le llega solamente, si yo tengo la compraventa, le llega la escritura pública. A mí ni me conoce, a mí tampoco. ¿Cómo calificaría la capacidad? Por lo que dice el notario. Nada más. Pero califica en verdad la capacidad, verifica si yo estoy de verdad en mis 5 sentidos para poder haber comprado eso o para que él pueda vender. Un tema un poco discutible acá.
Y la validez del acto. Básicamente si tienen todos los requisitos que exige el acto jurídico. Antecedentes de los cientos de registros públicos. Acá viene un tema con las resoluciones judiciales. Esta calificación que hace un registrador, o mejor dicho, la calificación que hace un registrador a una compraventa simple y llana entre particulares es una calificación plena, califica todo. Pero a los documentos judiciales se le llama o se le conoce como una calificación restringida. ¿Por qué? Porque el registrador no puede calificar solamente algunos aspectos y no puede cuestionar a un juez. O sea, acá en el Perú tenemos la legalidad o las normas que determinan que el juez es que lo puede todo, y si el juez ya sentenció, un registrador no puede venir a decir, oye, tú has sentenciado mal. Porque si esa sentencia ya fue confirmada por la superior o la suprema, ya está consentida o ley sacramentada, ya el registrador, ¿qué la va a cuestionar? Entonces, acá se restringe la calificación y solamente puede pedir un tipo de aclaración o información complementaria. Yo he tenido casos donde los registradores le hacían observaciones en vía de aclaración 1, 2, 3, 4 veces. ¿Por qué? Porque a veces lo que pedían era, señor juez, quien vende no está inscrito su derecho en la partida. Y el juez decía, no, inscríbelo. Pero señor juez, no está ese señor, para mí no es titular registral de ese predio. Y los jueces, por este tema, por este tipo de calificación, tienen la potestad de decir, ¿sabes qué? Lo inscribes bajo responsabilidad. Y porque yo como juez te lo digo. Y los registradores lo que han hecho es, te den un asiento donde hay una resolución judicial, te dicen por resolución número tal, emitida por el juez tal, se inscribe la compraventa tal, y abajo, letra 30 creo que le ponen, un negrito, subrayado, bajo responsabilidad, mejor dicho, por responsabilidad, o mejor dicho, por indicación expresa del juez y por evitar responsabilidad. Te lo ponen así clarito. ¿Para qué? Para que ellos evitar responsabilidad y no se vean afectados. ¿Cuáles las excepciones a estos temas? Una hipoteca legal, una rectificación de oficio. Todo pedido que uno haga a registros públicos tiene que ser formal, tiene que entrar con tu título y tiene que ser un pedido expreso. Salvo una hipoteca legal, por ejemplo. Si en la compraventa se ve que yo no llegué a pagarle completo, el registrador directamente, de oficio, tiene la potestad para inscribir la hipoteca legal. Dentro del procedimiento se rechazan todos los documentos presentados por un tercero ajeno al procedimiento registral y no calificados. Si yo ingreso un título para la compraventa, no puede venir cualquier otra persona y presentar, porque eso es ajeno. El tema de que supuestamente ese documento sea falso, hay una suplantación, es un tema aparte, es un tema donde tiene que ir al notario para que el notario sea el que emita el parte y emita una constancia donde, oye, que le comunica al registrador, oye, esa escritura pública no la emití yo o no la firmó Alberto. Y básicamente se confronta o verifica la existencia de obstáculos, ¿no? O sea, algún tipo de obstáculos, título pendiente, capacidad, competencia y todo eso. La publicidad se presume sin admitirse por el contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. ¿Esto es una presunción o es una ficción? La diferencia radica en que la ficción es algo que no se va a poder determinar, o sea, es algo que no, razonablemente no se va a dar. Entonces se crea esa figura o se crea esa ficción para decir que sí, todos tienen conocimiento de las inscripciones.
Yo no considero que sea una presunción porque, en verdad, ¿quién conoce todas las inscripciones? O sea, son miles de predios, miles de asientos y nadie las conoce. O sea, no es posible razonablemente que uno las conozca todas. Obviamente que sí puedo pagar y sacar, pero más que todo para mí es una ficción más que una presunción. Títulos archivados, eso ahorita lo vamos a ver. Publicidad formal, publicidad material. La formal obviamente son los certificados que emiten registros públicos. Publicidad material son los actos que contienen esos certificados. Legitimación. El contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos. Una vez que se lo inscribieron o le es sacramentado, lo único que lo puede cambiar es el juez, nadie más. En la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. Esto es lo que dicen, ¿no? Pero si tú te pones a ver un proceso de nulidad de acto jurídico, lo primero que dice el abogado al que le quieren a la parte que le quieren declarar nulo su título, es: oye, está inscrito, ¿ah? ¿eh? Lo calificaron. Y le dicen al juez: señor juez, está inscrito el título. Y se olvidan de esta parte. Yo he tenido casos donde en sala superior de Lima, han alegado: pero está inscrito, doctores. Y llevan la partida y todo. Dicen: hasta el día de hoy no se ha modificado. Yo siempre pregunto: ¿han leído el último párrafo? Porque acá te dice que la inscripción no convalida. O sea, lo deja ahí nada más. ¿Otorga fuerza a las inscripciones? Sí. Les otorga fuerza a los actos que uno tiene. ¿Errores materiales y reconceptos pueden cambiarse? Sí. Supongamos pusieron en la compraventa que era, no sé, en vez de poner $10.000, pusieron 1.000, se puede cambiar. Si pusieron que era un usufructo en vez de compraventa, hay casos que ha pasado, aunque no lo crean, también se puede modificar. Antes solo modificación por mandato judicial, ahora ya se puede modificar o se puede cancelar en tanto sea por un tema de falsificación o suplantación. La inscripción no convalida pese a la calificación registral, pueden haber patologías, duplicidad de partidas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y las consecuencias es que una vez inscrito, yo obtengo la prioridad, obtengo el tracto y obtengo un derecho inscrito. Este es el artículo más conocido por todo el mundo, creo. Y donde todos se agarran. Y donde todos quieren llegar ahí. Quieren llegar a ser terceros. Esta pieza ahorita se va a caer. Y esto fue modificado hace poco. Antes había la discusión, bueno, dicen: el tercero de buena fe adquiere título oneroso, que adquiere por título oneroso algún derecho personal que consta en el registro, mantiene su adquisición una vez que su derecho sea inscrito, que después se anule, rescinda, cancele, resuelve, otorgante en virtud de causas que no consten en los asientos registrales y títulos archivados. Antes no había esto, solamente decía asientos registrales, hasta el 2014 o 15 si no me equivoco, que salió la 30313. Y era el cuestionamiento que se hacía: ¿solamente puedo llegar a ver la partida o tengo que entrar a ver el título archivado? La doctrina y la jurisprudencia estaba mitad a mitad. Había un poquito que estaba un poquito más al lado de que tenías que entrar al título archivado. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, tú el asiento registral, donde dice: consta por escritura pública de fecha tal, la compraventa hecha por Alberto Meneses, de su anterior propietario de este predio, el señor Nilton, mediante escritura pública de fecha tal, otorgada por tal. De ahí puedo ver que hay alguna nulidad. Eso se respalda en algo, se respalda en escritura pública, en el título archivado. Y cuando salió esto, todos los doctrinarios salieron a decir que estaba mal, que eso iba a generar costo,
que iba a generar esto, que se trabe el tráfico inmobiliario. Pusieron miles de peros. Y comenzaron a decir ya, entramos a ver títulos archivados, pero solamente hasta 10 años, porque hasta 10 años atrás ya genero, 1, la prescripción, y 2, ya entra la prescripción por ¿cómo se llama? El tema de la nulidad. Entonces, 10 años. Pero si ustedes se ponen a leer todo el artículo de manera detallada, pueden ver que solamente señala, no señala cadenas anteriores, solamente señala, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelve, el del otorgante. No te dice que atrás haya. O sea, el clásico ABC. Si A le vende a B, B le vende a C y C le vende a D. Supongamos que este acaba de inscribir. Según ese artículo, yo solamente tendría que ver esto. Nada más. Remontarme al título archivado de aquí. Lo que dicen muchos es 10 años para atrás. Un Z. Pero si ustedes leen bien, para yo ser tercero de buena fe, solamente dice el del otorgante. Supongamos que acá hay algo malo. Se cae esto. Yo voy a seguir siendo propietario. En tanto haya sido título oneroso, en tanto esté inscrito, todo. El único cuestionamiento que puede tener mi título es que obviamente de repente no me lo vendió quien era el verdadero propietario, ¿no? Pero es la única patología que se acepta para que yo pueda mantener la inscripción o el derecho de propiedad. Si acá hay un problema, sigo siendo tercero. Mantengo mi adquisición. A lo que voy es que yo no tengo por qué revisar títulos archivados anteriores. Basta con el de acá. Porque eso es lo que me dice la norma. Si acá me hubiera dicho el de los otorgantes o el de los anteriores vendedores. ¿Por qué les digo eso? Porque Orellana de repente podía haber hecho esto. Vendía acá, hola. Este le vendía a este y este le vendía a este. Y generaba toda una cadena. Pero basta que yo haya revisado este y acredite haber revisado solamente este para que suficiente yo pueda estar bajo el amparo de la fe pública registral. Ahora, lo que yo siempre digo es, cuando ustedes hacen estos títulos o quieren comprar, todo el mundo me dice, ya soy tercero. Yo le digo, es que la finalidad de estos títulos o la finalidad de la compraventa no es automáticamente yo ser tercero. O sea, este principio o este tercero de buena fe es una excepción. Lo que uno tiene que buscar es que su título sea válido, comprar bien, y si por A por B, recién decir, ya, si todo eso está mal, recién también encajo en el tercero de buena fe. Pero mucha gente no, mucha gente lo primero que dice, antes de que su título, ¿soy tercero o no soy tercero? Y ahí ya comenzamos a un juego un poco complicado, porque ya si te quieres solamente amarrar o agarrar del tercero de buena fe, ¿qué pasa si se te cae por ahí algo? Se te cae todo. Y empiezan los problemas. Requisitos: tercero, buena fe, título oneroso, adquisición de titular registral, que esté inscrito, anule, rescinda, y las causas que no consten los escritos y títulos archivados. ¿Qué pasaría? O mejor dicho, título archivado, ¿a qué se refiere?
y asientos registrales, solamente de la partida del predio, o supongamos partida de registro de personas naturales. ¿Qué pasa si yo compré en representación de Víctor? Dije que había comprado en representación de Víctor, pero no tenía facultades para eso. Y la compraventa se dio todo, se inscribió. ¿Qué pasaría ahí? Tiene que confirmar Víctor que la compra que la acepta. Claro. Habría más que nulidad una anulabilidad porque es pasible de ratificación. Suele pasar, ¿ah? Los poderes se entiende que son literales. Y hay registradores que también ya buscan la literalidad demasiado, ¿no? O sea, hay facultades que tú le puedes decir para compraventa, para recibir cheques, y algunos registradores me ha tocado donde me dicen, es que no dice para firmar escritura pública. Y lo han observado. Entonces, muchos registradores no solamente ven, o mejor dicho, no solamente se debe ver la partida del predio, sino algún tipo de otra partida que sea conexa con ese tema. Personas naturales, de repente poderes. Todo el tema de Orellana no solamente se dio por fraguar compraventas, ¿ah? Eso ha sido el 45%, máximo 50%. ¿Ah? La mayoría que se dio y que no lo han regulado, y pregúntese por qué, está en el tema de poderes. Está en el tema de que A le vende a B y B le vende a C. Supuestamente A le otorgó poder a D y D fue el que le vendió y acá se dio. Y dicen ya, yo soy tercero, ¿no? Toda la regulación que está es por un tema de suplantación acá, en esta relación. Suplantaron a A, suplantaron a B, falsificaron una de las dos firmas, se generó todo. Y ahí ya salió la directiva de cancelación de asiento registral por suplantación, falsificación. Pero ninguna directiva y ninguna ley ha dicho nada sobre los poderes. ¿Qué pasa si falsifica un poder? Sigo con la cadena. Nadie dice nada. Todo el mundo dice, la escritura pública de compraventa la voy a poder cancelar, pero nadie dice del poder. El poder va a seguir siendo vigente y no va a ser nulo hasta que alguien lo haya declarado, ¿no? Y ahí está el gran detalle. ¿Por qué no lo cuestionan o por qué no lo regulan? Y esa es otra historia del Estado. Doctor, pero una consulta con respecto a ese tema. Lo que está dando a entender es que el comprador no debería tomar ese riesgo, porque se tendría que revisar el título archivado que antecede, el otorgante que le antecede, y supongamos que ocurre un juicio de que uno de ellos, o el anterior, el anterior vendedor, estaba era apoderado de otra persona y no tenía expresamente esa facultad para que firme. Pero sin embargo ya está inscrito en registros públicos y el registrador no observó en su momento. El comprador de ahora, ante que advierte eso, o sea, yo tengo que revisar el título archivado, en la escritura pública pasada que ya está inscrita, y basarme en eso para no comprarle bien. Depende. Si tú me dices, ¿dónde estás? Es que estamos resumiendo la buena fe registral del tercero. Ya. Lo que pasa es que, la buena fe del tercero o el principio te dice que solamente revises uno anterior. Exacto. Nada más. Está revisando. Y tú tienes que acreditarle en un proceso judicial
¿Qué revisaste hasta ahí? Le presento, mire, señor juez, cuando compré la escritura pública no sabía que estamos 10. Pero si no se pierde. Presenté. Sí, depende, o sea, ¿cómo no se advierte? Por ejemplo, no necesariamente hablemos del principio de ventaja registral de que lo hagamos judicial sin, por evitar problemas futuros. El comprador no podría tomar ese riesgo. O sea, ya está inscrito en registros públicos, ojo. Y yo me estoy basando en lo que indica el principio, en el asiento registral que es lo que califica, que es lo que determina. Cuando tú haces el estudio de títulos, tú lo tienes que poner. ¿Cómo? Cuando uno hace el estudio de títulos y le dice, ¿sabes qué? Tú compras esto, yo he revisado todo esto y esto tienes estas contingencias. Hasta ahí llega la labor del abogado. Ya, pero en notaría, los notarios en realidad no revisan las escrituras públicas de su antecesor. Lo que pasa es que hay un problema ahí. El notario no tiene por qué revisar eso. El notario solamente te formaliza la compraventa que yo quiero hacer con él. El notario no es tu abogado. No lo verifica Mucha gente piensa que el notario lo calificó, ¿no? El notario calificó la compraventa que yo quería con él. Si el predio estaba bien, estaba mal, no tiene responsabilidad. No es tu abogado. Solamente te formaliza. Si ya él te quiere dar otro servicio de esto y títulos, de verificar, es otro tema. Pero mi abogado tendría que haber revisado todo eso y haberme dicho, mira Alberto, ¿sabes qué? Tienes tal contingencia. De ti depende. Exacto. Hasta ahí llega el tema del abogado. Hasta ahí llego yo. Yo le digo, mira, tienes 4 contingencias, 2, ¿sabes qué? Son remotas. No, de verdad que no las creo. Una podría ser, la otra sí es un poquito complicada. Pero tengo argumentos para... Si tienes argumentos, puede pelearse. Puedes castigar el precio de repente por eso. Pero la decisión no está en mí. Va a estar en el cliente porque es su plata él. Pero yo tengo que decirle, oye, esto está así. Para que después no venga y me diga, oye, no me dijiste que eso había acá. Y yo he comprado y me estoy ganando un pleito, proceso judicial donde voy a perder todo. Exacto. Quien lo asume el riesgo es el que va a pagar. Yo como abogado llego hasta un límite. Yo le puedo decir, mira, del 100% tienes 90 probabilidades que vas a ganar en cualquier caso. Te queda un 10. Tú lo puedes manejar, ya es un tema de negociación con tu vendedor. Pero no le puedo decir si compra completamente. Ya esa decisión pasa por el cliente, no pasa por el tema del abogado. Y el notario, ningún notario te va a reconocer eso. Porque el notario te va a decir, yo te formalicé nada más. A lo mucho he verificado que en la partida está inscrito Nilto. Porque ya tengo que verificar eso, ¿no? Y porque tengo que eso ingresarlo en el registro público y toda la cosa. Pero yo como notario, porque si no cualquier idea del notario, oye, tú debes verificar, indemnízame. Ningún notario te debe indemnizar por eso. En el caso que, por ejemplo, también podría el comprador tener, o sea, por ejemplo, ¿no? Un predio de una sociedad conyugal, ¿no? El marido no está en el país y la esposa, antes de fallecer, porque está enferma, lo dona a sus hijos porque no puede hacer la sucesión porque el predio figura como otro nombre. Ya. O sea, el apellido, por ejemplo, un caso que el predio figuraba como el nombre de casada, pero en su DNI figuraba, en las partidas figuraba como soltera. Entonces la esposa iba a fallecer, entonces no iba a tener sucesión porque no iba a figurar los hijos igual con el nombre parecido al nombre de la mamá. Entonces lo que ella hace es una donación. Los hijos reciben la donación, lo inscriben y todo, y viene un comprador. El comprador se lleva el terreno. Entonces ahí puede aparecer el problema de que el esposo puede aparecer. Puede venir. Claro, el comprador no pudo haber estudiado ese es el problema. Y ese tema está en discusión ahorita, si no me equivoco, es el 8º pleno que no ha salido. ¿Qué pasa si uno dispuso, porque en su DNI o en la escritura pública de compraventa, donde él adquirió, salía soltero, porque antes no estaba todo conectado,
Tú te puedes casar, no sé, en Cusco y aquí en Lima te vuelves a volver a casar y normal. Claro, Nadie sabía nada. no sabía. Entonces, vendías como soltero, pero eras casado. Y cuando ya te peleabas, con el perdón de las chicas, venía la esposa y decía, oye, ¿y mi casa? No, ya la vendía. Nulidad. Porque yo también era propietaria de eso, parte de la sociedad conyugal, y no intervine, no esto... Ya lo vendió un tercero y él se fija por la fe registral de que sale ella soltera. Sabe que está. Ahí está el tema, pues. Porque Podría recuperarlo. doctrinariamente está el tema si es, el acto es nulo, anulable. Anulable podría ser porque tienes, yo como la esposa puedo ratificarlo. Claro, pero eso es cuando no lo vende todavía. Porque ¿qué pasa si lo vende? Si es esta, claro, si ya genera uno más, Ajá, eso. ya ahí, no sería anular. ya no, pues. Ya ahí sí podría encajar el tercero ahí. Pero mayormente se dan cuenta cuando estás acá, ¿no? Automáticamente, ¿por qué? Porque Mayormente se dan cuenta cuando ya está en casa. depende, porque hay casos en que lo que más se vende son las casas de la familia. Entonces ahí esto, no mucha gente tiene 2, 3 casas. Y automáticamente siempre te das cuenta de que oye, ya no estás ahí tú. Ya hay otra familia. Entonces ya comienzan los problemas ahí. Pero es un tema que todavía la Corte Suprema, por ejemplo, no ha definido. Ya tiene como 4 años, si no me equivoco. Y no sale ese pleno. Y hasta donde sabía, tenía una amiga que trabajaba ahí en la Suprema, me decía que los jueces supremos tampoco estaban tan indecisos. Sí, porque hay casos donde se ha escrito así y uno de los cónyuges ha hecho el anticipo ya a sus hijos. Claro. O como tú dices, lo vende, ya fue. ¿A quién le voy a tener que pedir reclamar? A mi esposo, pues. O a mi ex esposo, ya sería. Pues. Ya no podrías hacer esto ahí, hacer mucho. O sea, el bien ya no se recuperaría. Es que eso es parte de ese pleno, ¿no? Hay resoluciones de la Suprema que dice que sí, se declara nulo y ese derecho de propiedad revierte a la sociedad conyugal. Hay otros que dicen que no. Entonces la Suprema no tiene una coherencia o una línea de misma idea en todos los meses. Ustedes pónganse a leer esto, como supongo que lo harán, a los fines de mes que salen las casaciones. Sale infinidad de casaciones sobre ese mismo tema y no hay uniformidad. O en todo caso se tendría que desvirtuar la buena fe de ese tercero de que conocía de que sí estaba casado, por más que decía su... Claro, o sea, en ese proceso lo primero que va a decir el tercero es, oye, yo soy buena fe porque yo no sabía que tú estás casado. Yo te veía a ti, en tu DNI salías soltero. En la compraventa que hiciste anterior, eras soltero. Te conocí, soltero. Claro, mi familia está en Tumbes. Y recién, no sé, la interacción de Renieg y todo, esto aparece en 2019 que ya divorciado o casado. Bueno, ya sería divorciado. Ya es un problema ahí. Una pregunta, el tercero de buena fe, si bien es cierto es a través de compra y venta, ¿también puede ser por donación? No. No. Porque el requisito básico para la tercera de buena fe es que sea oneroso. No se da el premio se le da el premio al oneroso porque se indica que uno ha gastado algo, ¿no? Ha invertido algo. En la donación no. Si hay una donación ahí, si tú, te lo dan por donación o algo, preferible, como yo siempre digo, lo mínimo que tú puedes pagar razonablemente y que hace toda la Suprema es el pago de tu predial. No, o sea, el alcalde es el impuesto, pero el mínimo que tú puedes pagar como precio de venta o precio de compra debe ser tu autovalúo. Entonces ya es más o menos razonable. O sea, digo, si quieres donación, no tienes mucho beneficio. Digo, mejor ponlo al autovalúo, que es lo mínimo, gasta un poquito, pero en cualquier caso tienes esto. Pues. Donación, si quieres, ya no. O sea, no quieres gastar nada, pero tienes un riesgo algún día, ¿no? Bueno, en trato sucesivo, ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté escrito, se escribe el derecho donde emane. Cadena sucesiva de actos registrados en un determinado bien o persona, acto abreviado, comprimido, por ejemplo.
Sí, pues. Buenas tardes. En un solo asiento pueden inscribirse varios actos, ¿ah? Por ejemplo, independización y compraventa. La excepción de este principio es la matriculación. Ojo que no se debe decir inmatriculación, sino más bien matriculación, porque la inmatriculación, el prefijo in es que le quitas y tú más bien estás entrando. Pero eso fue una mala redacción, una mala copia que hicieron los legisladores de España, de la legislación de española. Inmatriculación y uso de error. Sí. O sea, las personas que no son entendidas en el tema, es inmatriculación. En cambio, ya matriculación se puede asociar al... No, todas las con un profesor español o con alguien de España. Yo he tenido, por ejemplo, clientes españoles que están invirtiendo y me dicen, ya quiero esto. Yo le hablo, porque se me sale, pues, ¿no? La inmatriculación del predio. Y me dice, ¿qué? Español, matriculación, allá. Porque es un término, pero ya está, depende de todo, poquito hacerlo común. Inscripción de transferencias realizadas por el causante a favor de terceros, mandato judicial. Mandato judicial. El mandato judicial, para ser sinceros, pesa. Hay una resolución de registros públicos del 2017 donde te dice que el registrador solamente puede hacer una observación nada más. En la segunda ya está obligado a inscribirlo. Y ya es causa, o mejor dicho, ya es responsabilidad del juez más de que el registrador. Principio de prioridad de rango. Prioridad en el tiempo en la inscripción determina la preferencia de derechos que otorga el registro. Ahí este tema lo vamos a ver un poquito más adelante porque ¿qué pasa en la duplicidad de partidas? Eso vamos a ver un poquito más adelante con el mejor derecho de propiedad. Pero por lo pronto podemos ver primero en el tiempo, mejor en el derecho. Básicamente determina rango, ¿no? Hipotecas. Yo hipotequé primero al banco, no sé, Interbank. Después pido otro crédito al banco de crédito. Si me ejecutan la hipoteca, o mejor dicho, quien me puede ejecutar primero es el Interbank y no el crédito. Gravámenes, medidas cautelares. Más que todo va por ahí. Prioridad excluyente: no puede escribirse un título incompatible con otro ya escrito, aunque sea de fecha anterior. Supongamos que yo le vendí, o Nilton me vendió a mí, pero antes Nilton ya le había vendido a otra persona. Si yo ya escribí, no puede venir otra persona que venga a inscribirlo, porque mi asiento no lo pueden cancelar así nada más. El tema del bloqueo, por ejemplo. ¿Para qué te sirve el bloqueo? Para que no lo pueda vender. Sí. Te bloquea la partida para que solamente pueda ingresar dentro de los 60 días posteriores la compraventa que tú has hecho, ¿no? O la hipoteca, dependiendo. Poca gente lo hace, ¿ah? En urbano lo hacen más, ¿no? Pero en predios rurales, poca gente. Será porque el costo, ¿no? La gente ya no va a pagar. Yo he tenido oportunidad, por mi trabajo, trabajar en predios rurales en provincia y cuando ponte una empresa le quería comprar a determinada, a Canica, por ejemplo, tengo una empresa que hace espárragos, cultivo de espárragos, y compró todo 3 lotes a vecinos, y los vecinos le decía, ya señor, le voy a entregar 50% a la minuta y 50% a la escritura pública, lo común. Me decía, doctor, ¿para qué? Me decía, con la minuta deme todo. Escritura pública yo no la voy a vender a nadie más. Ese es mi título, yo se lo doy el terreno. Usted ya ingrese, pase con la maquinaria. Entonces yo le decía, ya señor, pero es una formalidad. Es un tema de la empresa, un tema legal.
Hay gente que sí, o sea, hay gente honesta que te dice, porque mucha gente en provincia te dice, este es mi título. O sea, no ven registros públicos, acá está mi título. O sea, para ellos registros públicos es gasto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente que registros públicos, la oficina está en la provincia a 2-3 horas. Y que tú le vas a decir principio registral, títulos, escritura pública, es decir, asiento registral, no te van a entender nada. Y te dicen, doctor, acá está mi título, ya. Firmamos ahorita el documento a mano. Se lo doy. Te lo venden así, ¿eh? Entonces uno tiene que ir un poco a explicarle y a ella a hacerle entender y llevarlo a que firme la escritura pública, y encima cuando te firmando la escritura pública te dicen, ¿y esto qué es? Hay gente que no lee, o sea que no sabe leer, y tienes que explicarle. Entonces es un poquito más complicado en provincia. Excluye derechos. Un título incompatible con otro ya presentado, cuando la eventual inscripción del primero excluye la de presentado en el segundo lugar. Establece reglas en caso de hechos reales escritos y no escritos. Y esto se aplica solamente para casos de sistemas registrales declarativos como el nuestro. Nosotros estamos en un sistema declarativo, no constitutivo. ¿Qué quiere decir? Que mi derecho no nace con la inscripción. Mi derecho de compraventa, mi derecho de propiedad nace fuera de registros públicos. Hay un proyecto de ley, que es hace un poco de años, que te decía que querían cambiar todo al sistema constitutivo. Pero es bien complicado en el Perú. O sea, constitutivo podrías establecerlo para periodos urbanos, pero en provincia no lo puedes establecer. O sea, ni siquiera hay un catastro nacional completo de todos los predios para establecer eso. Pero hay gente que todavía, algunos profesores amigos con los que todavía tengo discrepancia en las ideas de que el constitutivo me dice, no, va a ser lo mejor porque con eso evitamos todo, evitamos las falsificaciones, evitamos los fraudes, evitamos todo el tema. Yo le digo, sí, ¿le has viajado al centro, a la provincia? No. Digo, vamos, Julio. Y aquí mismo también cuando hubo el censo, hubo muchos lugares donde la gente iba pensando que iba a ser 5 personas y era un edificio multifamiliar. Acá claro. Me parece mucho no... Ustedes dan, ¿quién viene del Cono Norte? No. Cono Norte no hay, son casas de 1, 2, 3 pisos. La familia siempre, el papá, mamá abajo, el primer hijo, segundo, y así van agarrando. No hay muchos edificios multifamiliares. Recién he visto por ahí algunos proyectos. Exacto. Entonces ahí lo primero que dicen es, hay una sola casa, porque ni siquiera han declarado el segundo, tercer, cuarto piso. Entonces, ¿cómo haces todo esto? Y para declarar el segundo, tercer, cuarto piso, tienes que declarar como zona de propiedad horizontal. Sí. Zona común, saca de la zona común. Pues. Reglamento interno entre familia. Pues. Ya es un gasto. Y la familia te dice, yo no voy a hacer todo ese gasto. O sea. Presidente para 4 pisos. Exacto. Eso lo vamos a ver ahorita porque también ahí les he puesto una de junta de propietarios que hay, junto con la última sentencia que ha salido del TC. El 2022, esto fue mérito del 7º pleno, si no me equivoco. Para poner hechos reales sobre inmuebles, quienes también tienen hechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Si se trata de hechos de diferente naturaleza, se aplican las disposiciones de derecho común. El problema no iba acá, porque acá ya estaba, se entiende, va inscrito y quien no va inscrito. El problema iba acá. Embargo contra propiedad. ¿Qué pasaba si yo, por ejemplo, Nilton me vende a mí, solamente queda en minuta, firmas legalizadas, pero Nilton no había pagado, no sé, el impuesto predial y la municipalidad le embargó, se inscribió. Como él ya no está en el predio, ya se fugó y la municipalidad ejecuta ese embargo. Cuando me van a rematar mi casa, yo salgo y digo, ratito, acá está mi minuto de compraventa. ¿Cuál era la discusión? ¿Qué primaba? ¿El embargo que está inscrito o mi documento privado de compraventa?
Mucha gente decía que debería primar el embargo porque estaba inscrito, porque era un derecho oponible, porque yo debí ver eso. Y otro sector decía que no, que el derecho de propiedad era más fuerte, ¿no? La fecha cierta. El derecho de propiedad es un derecho real, y ese derecho real es erga omnes. Claro, pero lo tienes guardado sobre la mesa, ¿no? Entonces, la Suprema determinó que lo que primaba era el derecho real, pero tenía que tener una fecha cierta. Firmas legalizadas es lo básico. Entonces, yo creo que también por ahí, entre un embargo, el doctor Loman en la audiencia del Pleno, no me acuerdo ahorita cuáles fueron los argumentos que utilizó, pero su argumento iba en el sentido de quererle dar el carácter de derecho real al embargo. Y eran argumentos que no eran jalados de los pelos, o sea, tenía algo de sentido, y por ahí creo que hasta Gilberto Mendoza una vez me comentó que también estaba en esa línea de ideas, pero era para trabajarlo todavía a futuro. Pero hay libros, creo que es Fordinamango, que lo que él establece es que debe primar el embargo antes que la propiedad. Ahí estoy sin mi humilde opinión en discordia. Se ha optado por darle preferencia al titular del derecho real porque goza de oponibilidad de Gómez, que no tiene el derecho personal, que es el embargo. El derecho real goza de lo que se llama energía persecutoria, de la que también carece el derecho personal. Básicamente, entre más menos, vamos por ahí. Principio de especialidad, siempre se abre una partida por cada predio o por cada persona, ¿no? Dependiendo del tipo de registro. Ahora, los principios administrativos son aplicables al procedimiento registral. Porque ustedes saben que la ley, la 27444, sacó el tubo y reguló los principios. ¿Son aplicables a nuestro procedimiento registral? ¿Ustedes qué dicen? No se peleen por comentar, ¿no? Entonces acá está vaina, ¿no? En principio sí son aplicables porque el procedimiento registral es un procedimiento administrativo. Obviamente tiene que estar concordado estos principios con todos los que hemos visto. Hay registradores que todavía se niegan a aceptar esto, pero ya el Tribunal Registral ha dicho que sí son aplicables, sobre todo ponte predictibilidad, debido procedimiento. Sí, hay cosas que sí son aplicables. Yo he visto observaciones, por ejemplo, donde me hacen, observo esto por esto, una línea. ¿Y se podría aplicar ahí el principio de informalismo? Lo está aplicando el tribunal. Y es algo que yo vengo comentando en algunas resoluciones que emite el tribunal, donde hay cosas que no pueden ser tan parametradas, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden dar. Por ejemplo, yo tuve un caso de una junta de propietarios donde modificamos el reglamento interno y le tocaba a un estacionamiento algo de ¿cómo era? 0.38, 34, 56, 7. Y yo me equivoqué acá. En vez de 7 le puse 8. El registrador me observó, me dijo, y encima yo le hice por escritura pública. Porque el presidente me decía, no, que hay una escritura pública, un documento, para entregarle, bueno, tú vas a pagarle. Y el registrador me observó y me dijo, me pidió una aclaratoria de escritura pública. Entonces fui a conversar y le digo, doctor, encima era mi amigo, le digo, hermanito, es un 7 por un 8, o sea, estamos en el decimal 8, creo.
Me dice, sí, pero la norma te dice que tiene que estar expreso, pues. Yo le digo, pero ojo que acá lo he redondeado incluso, le digo, ¿eh? Porque acá hay... Y sale así, le digo, o sea, te presento un documento donde te digo, o sea, no, me dice, no. Me dice, la responsabilidad es muy grande. Yo le digo, pero ¿qué responsabilidad si no le estás quitando ni le estoy dando a nadie otra cosa? Me dice, no, Alberto, me dice, te voy a ser franco. Por un mismo tema me han denunciado penalmente. Me dice, yo te entiendo, yo sé, me dice, si no me han denunciado, vete con un escrito, firma legalizar, te pido y ya está. Pero como me han denunciado y SUNAT Registros me ha puesto un abogado que hasta que pierda mi caso, yo tengo que pagar. Entonces, a mí no me conviene. Entonces, pero por ejemplo, en estos casos, si vamos teóricamente en la legalidad, tendría que haber una escritura pública aclaratoria, pues, ¿no? Claro. Pero, principio de formalismo, pues, o sea, por esto. Al final retiré el título, lo volví a ingresar, que también es un método. Me tocó otra registradora y también me observó lo mismo, pero ya cuando fui a hablar, creo que ya sí no le habían denunciado, y me dijo, ya, me pidió firmas legalizadas. No le comenté que había hablado con el otro anterior registrador y me dijo, ya, sí, me dice, es posible y no hay problema. Pero el principio de formalismo tiene límites, porque viene el tema de la fiscalización posterior. Si en torno de la fiscalización posterior veamos ese tema... Claro, pero una cosa, lo que pasa es que en registros no tiene fiscalización posterior. Una vez que está inscrito, así tú fiscalices después, no puedes mover el asiento. Así no se lo pueden judicialmente. E incluso en la fiscalización posterior hay un decreto supremo que te dice que esas fiscalizaciones, y yo sí los comento porque yo he ganado varios casos ahí, en que los municipios vienen y me fiscalizan. Yo saco la licencia de funcionamiento, no sé, LICE, INDECI, y al mes vienen y me fiscalizan. Me dicen, estamos en proceso de fiscalización. Ah, ya le digo. Muéstrame tu informe jurídico o tu informe legal y tu resolución que te ampare la fiscalización aleatoria. Porque yo no puedo ir a decir, tengo todos estos expedientes, a ver cuáles son en la calle, pues no sé, el Arco. Por acá están todos los que tienen plata. Ya, estos. La fiscalización tiene que haber. Hay una norma que te dice, el decreto supremo, que no me acuerdo del número, pero que te dice fiscalización posterior, sí, pero tiene que haber un procedimiento que sea aleatorio, para que no sea dirigido. Y si no me equivoco, tiene que establecerse entre 500 a 1000 expedientes y ahí sacar un porcentaje. Entonces le dije, muéstrame eso. Muestras eso, yo te entrego todos los documentos que te avalan acá. No, que esto, que lo otro. Me impuso una multa, me sancionó todo. Fuimos a contencioso y en contencioso lo gané porque le salió eso. El juez dijo, pero ¿cómo eso no ha sido dirigido? No ha seguido el procedimiento, se rompe el debido procedimiento, se rompe el principio de legalidad, nulo todo lo actuado. Entonces, cuando tengan ese tipo de fiscalización, revisen hay un decreto supremo, no me acuerdo el número, creo que es el Produce, que es recontra caleta y que ataca eso. Cuando es fiscalización, yo lo primero que digo es, muéstrame la resolución de tu procedimiento interno a aleatorio, para que ahí haya salido justo mi número de expediente. Si no, ya empiezas mal. Y si nace un acto jurídico viciado, mejor dicho un acto administrativo viciado, empezamos mal. Creo que ya hacemos un break, porque creo que acá viene ya lo que es... O terminemos con inmatriculación porque es chiquito nada más. Inmatriculación, o mejor dicho, la matriculación, es el acto por el cual se incorpora un predio de registro. Primera inscripción de dominio, salvo disposición distinta. Mucha gente lo denomina la primera inscripción de dominio o la primera de dominio, y dicen que hay una diferencia. Pero la matriculación es el término genérico, y la primera inscripción de dominio es de tu asiento, el asiento D, si no me equivoco. O el C, creo. ¿Quién es el primer titular registrado?
Ese es lo que quiere decir. No que le dicen primera de dominio a veces. ¿En qué se basa en el principio de especialidad? Folio real es para predios. Una partida por cada predio. Y la fe pública no aplica para la inmatriculación. ¿Por qué no aplica la fe pública para caso de inmatriculación? Porque no había otro partido. Claro. No hay nadie aquí, tercero de qué soy, no hay nadie atrás. O sea, puede haber, o sea, pueden haber compraventas de terreno que no está inscrito. Pero es una situación de hecho. Claro. Lo que para ser tercero tiene que estar inscrito. Entonces, no estoy ahí. Los aspectos técnicos actualmente tienes que tener el plano georreferenciado WGS84. Este ya es un tema más técnico, pero por ejemplo, registros públicos tiene su base gráfica en el PASAT 56, que es un método referencial de cartografía. Entonces, cuando uno ingresa un plano con este método, te lo observan porque te dice tu predio no está acá, está acá. Y técnicamente no hay cómo convertir el 56 al 84. O sea, no hay forma. Entonces lo que se recomienda es presentar en los dos métodos. Planos en los dos métodos. Para evitar ese tipo de observaciones. Número descriptiva, predios urbanos, detalle de las calles, rústicos, graficar referencias físicas. Antes, por ejemplo, en predios rústicos te decían por el norte con el cerro Chancay, por la derecha con Jorge, con la izquierda con Natalia. Y así encuentras, o por la derecha con el río tal, o el canal de regadío tal. Y te pones a ir a buscar el canal de regadío ahora, ya no está. Jorge, Natalia ya no están. Entonces tienes que ya poner referencias de acuerdo a tu plano. Zona catastrada, certificado de información catastral, no catastral, negativo. Y estas tolerancias son las que nos ayudan un poco. Porque así como dos abogados no van a tener la misma opinión sobre un mismo tema, dos ingenieros no miden igual y determinan que una determinada área sobre el mismo predio. A mí me ha pasado que un ingeniero le dije, hazme el tratamiento topográfico de esa área. Me sacó 9.980 metros cuadrados. Perfecto. Y mi cliente me dijo, oye, yo tengo acá otra medición. 9.950. Entonces, a 30 centímetros, ¿dónde están? Entonces, esas pequeñas diferencias, aunque parezca mentira, puede generar que estés dentro de una tolerancia. Que básicamente tienes un margen de acción donde tú puedes moverte con tu predio. Este certificado o estas dos resoluciones las vamos a ver más adelante, ya, porque acá hay un poquito más para tocar. Tipos de inmatriculación, los que están en estos artículos del del reglamento de registro de predios, más enfocado al tema rural, tema de reforma agraria, aunque no crean, aunque cuando conversé con un amigo abogado también y vio esto, me decía, sí, pues predios de reforma agraria, no creo. Me dice, anda, le digo, acá nada más esto, Aguarazo. Vas a ver, Aguacho todavía hay predios de reforma agraria. Predios de comunidades campesinas, ya eso es otro tema. Eso ya es agua, ¿no es? Harina de otro costal. Los criterios no impiden la inmatriculación de un predio el informe del área de catastro señalando la imposibilidad de determinar si el mismo se encuentra inscrito o no. Como catastro no tiene todos los predios catastrados o en su base gráfica, si no se puede determinar, el tribunal le ha dicho pase. Prefiero que pase a que se quede afuera. Siempre tiene que determinarse la naturaleza rural del predio. ¿Por qué? Porque depende del tipo del predio, cuáles son los requisitos para uno inmatricular. No son iguales para urbano como para rural. Acá, bueno, antigüedad, aplicable el 2018. Periodos seriazos a favor de terceros. Acá ya entra el Estado.
porque se dice que todos los predios eriazos que no son de nadie son del Estado. Tener en cuenta el suelo sobre el que se ejerce la posesión o se ejerce el derecho de propiedad, el propietario del terreno, ¿quién es? Es el Estado, representado por el Ministerio de Agricultura, SBN, documentos con los que cuentan para quitar la posesión, actividad que se realice y otro. ¿Por qué actividad que se realice? Porque un predio rural, para ser rural, tiene que tener una actividad agrícola o agropecuaria. Si no, no se puede considerado como rural. Y ya no tendrías que ir al gobierno regional, sino a la SBN de repente. Y acá terminemos cuando un predio está saneado. Cuando tengo título, cuando tengo inscripción, cuando tengo la posesión, cuando la gané por prescripción. ¿Cuándo está saneado? ¿Cuándo creerían que está saneado un predio? Todo el mundo me dice con la inscripción, ¿eh? Me dice, ya te he escrito. Bacán. ¿Ustedes qué creen? Título. Ya. Y si pasa como lo pasó lo del edificio, tenía título, tenía inscripción, tenía posesión, no tenía zonificación, supuestamente según el otro abogado. La aplicación de saneamiento va por los tres lados. Cuando los tres lo tengo bien encajados, ahí voy a considerar que un predio está completamente saneado. Si yo quiero sanear un predio urbano, tengo que ir a la municipalidad, notario. O tema de rectificación, por ejemplo. Rural, gobiernos regionales, COFOPRI, siempre y cuando los gobiernos regionales les haya dado delegado facultades. Acá les he puesto ya algunos tipos de procedimientos, más que todo de estos son predios rurales, estos son de comunidades, para que ustedes lo puedan revisar. Así ahora en la noche que van a estar tranquilos en su casa, ahí lo van a revisar seguro. Los pasos o el procedimiento. Los especiales, procesos judiciales, título supletorio. Ojo que en el caso de prescripción adquisitiva, revisen el decreto legislativo 653, la 9ª o 5ª disposición final. Te dice que para predios rurales tú lo puedes prescribir no con aplicación del Código Civil, sino con la aplicación de ese decreto legislativo, siempre y cuando solamente tenga 5 años de posesión. No necesitas 10 de mala fe. Es una norma que te da, y tienes que tener explotación económica. Pero esta norma fue dada solamente para predios rurales. Poca gente la conoce. Mayormente todos los abogados o todos los procesos judiciales de prescripción de predios rurales van con el Código Civil. Incluso cuando yo he hecho prescripciones con este decreto, hay jueces en provincia que me han dicho, declararon improcedente una demanda y me dijeron que yo me amparaba en una ley que estaba derogada. Cuando la acredité con el SPIG y todo, esa ley sigue vigente, recién me la admitió. Es poco conocida, pero aunque no lo crean, sirve de mucho. Eso ya se lo dejo para que ustedes lo puedan revisar. Acá está la inmatriculación, si quiero independizar. ¿Cuál es la diferencia entre inmatriculación e independización? ¿Cuál creen? Uno es para predios rurales, otro es para urbanos. No, está frío, está frío. ¿Cuándo inmatriculo? ¿Y cuándo independizo? No existe. Cuando ya existe, claro. Cuando quiero sacarlo de algún lado. O sea, inmatriculé, pero ahora quiero ese predio partirlo en dos. Independizo.
en toda la normativa inmobiliaria, saneamiento, mucho hay de independización, subdivisión, parcelación, ¿qué más hay? Lotización. A todo le ponen ción. ¿Verdad? Sacan lote, lotización, dice, de frente. Pero miren, la independización básicamente es para predios rurales o rústicos. Eso es lo que te manda la norma. Subdivisión es para predios urbanos. Pero son terminología que más o menos van igual. O sea, igual vas a partir un predio en dos. Es un poco ya más doctrinario, pero para que no los estafen por ahí. Bienes estatales, la clásica subasta y la venta directa. Todo va con la ley 29618, por si acaso tienen que tener la posesión antes del 25 del 11 del 2010 que se emitió esa ley, que te dice la imprescriptibilidad de los bienes del Estado, bienes privados del Estado. Cosa que yo la estoy cuestionando porque me parece que no es constitucional. Y ya esto va a ser mi cherry. Cuando saque mi libro que está próximo, ahí lo van a poder leer. Estoy preparando un libro sobre todo lo que es saneamiento físico legal. Todo lo que es títulos, predios urbanos, rurales, del Estado, de playas. Hablar de la regularización. También. Pero es un poco. Lo que pasa es que el libro lo estoy sacando. Es un, ¿cómo te puedo decir? Un pequeño manual para que uno pueda entrar, porque yo me he puesto a hacer lo he dividido en 10 capítulos y cuando te pones a trabajar y te metes en el tema, solamente ponte rural, es para sacar un libro solamente de ese capítulo. Entonces, obviamente hay gente que de repente está recién entrando, se marea. Entonces estoy tratando de, como no hay nada de eso, un poco que sea el inicio para que ya por ahí puedan comenzar a trabajarse, ¿no? Las personas que quieren independizar es cuando ya construyeron pero ni siquiera han pedido licencia, nada, y quieren regularizar eso, mayormente es lo que hacen. Sí, o sea, mejor dicho, es que hay parte del saneamiento. Sí. Vas a arreglar el problema que tiene. Sí, porque lo que quieren es hipotecar y lo que quieren es Sí. Este es los predios de playa. Este es el área de playa, las 50 metros línea de alta marea. La línea de alta marea, ojo que no es una línea recta, es hasta donde llegue el mar. Y de ahí hacen un estudio para determinar cuál es esa coordenada o cuál es ese vértice. Y a partir de ahí contar los 50 metros línea de alta marea. Estos 50 metros solamente se otorgan en concesiones. Por ejemplo, el puerto del Callao. A partir de los 50 hasta los 200 tenemos una zona de dominio restringido a cargo de municipalidades y la SBN, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, municipalidades, en el caso de la Costa Verde, Autoridad de la Costa Verde, tenemos ahí todo. Creo que no hace nada, ¿no? Pero ahí está. Acá, por ejemplo, hacen lo que es en el sur, condominios de playa. Acá sí puedes comprar. Ojo que te ponen algún tipo de restricción para que tampoco construyas ahí un edificio de 20 pisos, ¿no? Pero te ponen algún tipo de cosas. La Costa Verde del restaurante. Ya, la Costa Verde es un tema particular, porque la Costa Verde no está en terreno, está en zona acuática. Y en zona acuática quien tiene competencia es la DICAPI. Y la DICAPI hace un año, 2 años, le renovó la concesión. Porque tenía una concesión hasta el 2012 y ahí si no me equivoco, le pusieron 5 años más y de ahí le han renovado por 20 años más. Pero ahí estamos hablando de zona acuática, que ya es otro tema, ¿no? Ahí ya entra un poco con el tema de puertos también, porque entra en zona acuática. En este tema de ponte de playa, la playa es pública,
todo el mundo puede entrar. Si tú construyes acá, si no me equivoco, cada 500 metros tienes que tener un acceso a la playa. Entonces cuando te quieran restringir la playa, no puedes, ¿no? Tienes que, bueno, la municipalidad tendría que hacer algo para eso. Ahora ustedes dirán, ¿y las regatas? Sí, bueno. ¿Qué pasa con las regatas? ¿Dónde está? La regata está acá, ¿eh? O sea, mejor dicho, está en todo esto. Pero tiene cerrada la playa. Sí, bien cerrado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ahí sí. ¿Ah? Antes de subir a la playa. No, sí, siempre fue playa. Claro. ¿Pero qué pasó ahí? Porque tiene... Ojo que Regatas lo compró, ¿ah? No es construcción. ¿Compró mal? Le estafaron al Estado. Bueno, en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Que en el, si no me equivoco, en el 46, sí, había una ley que permitía que el Estado, o sea, se le facultó al Poder Ejecutivo y específicamente al presidente a transferir no solo zona de dominio restringido, sino áreas dentro de los 50 metros de la línea de alta marea, a favor de particulares solamente para temas recreacionales. Y es ahí donde compra las Regatas. Posteriormente esa ley se la tumban, pero Regatas ya había comprado. Ya tenía su derecho. Es hasta donde conozco el único caso donde compró y tiene cerrada y puede tener cerrada la playa. Entonces cuando mucha gente en Ancón, por ejemplo, no. En Ancón sí tienen que es pública y tienen que, bueno, la municipalidad tiene que pelearlo para que la gente pueda entrar. Pero cuando he escuchado casos que me dicen, no, Regatas también, Regatas no, porque tiene esa ley y compró bien. Y hasta el día de hoy nunca bueno, ya vencieron todos los plazos de prescripción y todo, ¿no? Pero nunca le cuestionaron y lamentablemente lo compró dentro de un marco normativo, ¿no? ¿Cómo se hablaba de ese marco normativo? Ya es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de hace casi 70 años, sabe Dios. Pero tiene su derecho adquirido, pues, lamentablemente. Nos guste o no, tenemos que respetar también. Hasta aquí lo dejamos y ahí vamos a un break y ahí tengo ya unas diapositivas para el mejor hecho de propiedad y junta de propietarios y ahí cerramos.